Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de chismes y actualidad del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, amigos, nos adentramos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en los últimos tiempos, una historia que mezcla sueños personales, carreras profesionales y, por supuesto, los ecos de relaciones pasadas. ¿Listos para descubrir qué ha pasado con uno de nuestros galanes turcos favoritos? Si son nuevos por aquí y les encanta estar al día con las últimas noticias del universo del entretenimiento, este es su lugar. Les invito a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. Hoy el protagonista de nuestro relato es ni más ni menos que Can Yaman. Sí, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional con su carisma arrollador, su talento para la actuación y, seamos sinceros, ese físico que quita el aliento. Últimamente Can ha estado en boca de todos, no solo por sus proyectos profesionales, sino también por sus aspiraciones personales, específicamente sus deseos de formar una familia. Es una noticia que para muchos ha sido una sorpresa y para otros, una confirmación de que hasta los ídolos también sueñan con las cosas más sencillas y maravillosas de la vida. Pero, ¿qué tiene esto que ver con Demet Özdemir, la bella actriz con la que compartió pantalla y, según los rumores de la época, un romance apasionado? Bueno, ahí es donde la trama se pone interesante y donde vamos a desentrañar los detalles que todos ustedes quieren saber. Como saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un torbellino mediático. Su química en Erkenci traspasó la pantalla, y el público, enamorado de la pareja que formaban, exigió verlos juntos también en la vida real. Y durante un tiempo pareció que así era. Hubo fotos, viajes, declaraciones, un romance que parecía sacado de una telenovela. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas a veces cambian, las prioridades se redefinen, y las relaciones toman caminos diferentes. Ambos actores continuaron con sus carreras, cada uno labrando su propio camino y consolidando su éxito, pero la sombra de su pasada conexión siempre ha estado presente, latente en la memoria de sus seguidores. Y es precisamente en este contexto donde surge la pregunta que nos trae hoy aquí: ¿Can Yaman quiere ser padre? Esta declaración, hecha por el propio actor en diversas entrevistas, ha generado un sinfín de especulaciones. ¿Quién será la afortunada madre? ¿Está pensando en sentar cabeza? Y la pregunta del millón: ¿qué opina Demet Özdemir de estos planes? Porque aunque su relación haya terminado, la conexión que existió entre ellos, sumada a la admiración que muchos todavía sienten por la pareja que formaron, hace que cualquier mención del otro sea digna de atención. Para entender la respuesta de Demet, o más bien, la ausencia de una respuesta directa, debemos situarnos en el presente de ambos. Can Yaman, después de un periodo de intenso trabajo y mucha proyección internacional, ha expresado abiertamente su deseo de establecerse, de formar una familia. Ha mencionado que la paternidad es algo que anhela profundamente y que está en sus planes a futuro. Esto en sí mismo es una noticia muy personal y a la vez pública, dada su fama. Se habla de que está en busca de esa persona especial con la que compartir esta etapa de su vida, y que la maternidad es una meta importante para él. *** El deseo paterno de Can Yaman, un sueño que cobra fuerza ***. En una era donde las redes sociales nos permiten un acceso casi sin precedentes a las vidas de nuestras estrellas favoritas, Can Yaman ha sabido utilizar estas plataformas no solo para promocionar sus exitosos proyectos, sino también para compartir facetas más íntimas de su personalidad. Y recientemente uno de esos aspectos que ha emergido con fuerza es su anhelo de convertirse en padre. En varias entrevistas concedidas a medios de comunicación tanto en Turquía como a nivel internacional, el actor ha sido enfático al expresar que la paternidad es una meta importante en su vida y algo que desea fervientemente alcanzar en un futuro no muy lejano. Esta declaración ha resonado con fuerza entre su legión de seguidores, quienes han seguido de cerca su trayectoria profesional y, de manera paralela, su vida sentimental. Para muchos, la idea de Can Yaman, el galán que ha encarnado personajes apasionados y arrolladores en la pantalla, como el icónico Can Divit en Erkenci o el enigmático Yaman en Dolunay, explorando la faceta de la paternidad, es un pensamiento que invita a la reflexión y a la especulación. ¿Con quién compartirá este rol tan fundamental? ¿Se encuentra ya en la búsqueda de esa compañera ideal para embarcarse en esta aventura? Lo cierto es que Can ha mantenido una postura abierta pero discreta sobre sus aspiraciones familiares.
No ha revelado nombres ni ha dado pistas concretas sobre una relación actual que lo impulse hacia este camino. Sin embargo, su insistencia en el tema sugiere que es una decisión meditada y un deseo que está cobrando cada vez más fuerza en su proyecto de vida. Sus palabras a menudo transmiten una profunda convicción sobre la importancia de la familia y el deseo de experimentar esa conexión única que solo la paternidad puede ofrecer. Este anhelo de establecerse y formar un hogar con un ser querido se percibe como un paso natural en la evolución de un artista que ha alcanzado la cima de su popularidad y ahora busca nuevas dimensiones en su vida personal. *** Demet Özdemir, madurez, carrera y un perfil discreto ***. Por otro lado, tenemos a Demet Özdemir, la deslumbrante actriz que compartió escenario y, durante un tiempo, un romance fugaz pero muy comentado con Can Yaman. Demet ha demostrado a lo largo de su carrera una notable evolución y una capacidad para reinventarse. Tras el éxito arrollador de Erken Cikus, que la catapultó a la fama internacional junto a Can, ha continuado cosechando éxitos en producciones turcas de gran calibre, consolidando su estatus como una de las actrices más queridas y respetadas de su generación. Su talento, belleza y carisma la han convertido en una figura recurrente en las portadas de revistas y en un referente de estilo. En lo que respecta a su vida personal, Demet ha optado por un perfil considerablemente más reservado en comparación con Can, especialmente después de su matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç y su posterior divorcio. Si bien las redes sociales son una herramienta que utiliza para interactuar con sus fans y compartir momentos de su día a día, suele ser selectiva con la información que revela sobre su intimidad. Esta cautela, lejos de ser un obstáculo, ha fortalecido la percepción de madurez y profesionalismo que la rodea. Siempre que se le ha consultado sobre su vida privada o sobre su relación pasada con Can Yaman, Demet ha demostrado una elegancia y una inteligencia emocional dignas de admiración. *** La pregunta clave, ¿qué piensa Demet de los planes de Can? ***. La pregunta que todos ustedes, estimados seguidores, quieren que desvelemos es, ¿cómo reacciona Demet Özdemir ante los deseos de paternidad de Can Yaman? La realidad, y aquí es donde reside la sutileza del asunto, es que Demet Özdemir no ha emitido una declaración directa al respecto. Y precisamente esa ausencia de una respuesta explícita es, en sí misma, una respuesta muy reveladora, que habla volúmenes sobre su personalidad y su forma de gestionar su vida pública. Cuando las cámaras y los micrófonos se acercan, y las preguntas giran en torno a Can Yaman, su pasado juntos o sus actuales aspiraciones, Demet tiende a responder con una mesura y una diplomacia ejemplares. Suelen ser respuestas cortas, respetuosas y que evitan entrar en detalles o avivar viejas polémicas. En lugar de pronunciarse sobre los planes de paternidad de su ex, suele preferir enfocar la conversación en sus propios proyectos, en su presente y en su futuro profesional. Imaginemos un escenario hipotético en el que un reportero le pregunta directamente, Demet, ¿qué opinas de que Can Yaman quiera ser padre? Basándonos en su comportamiento anterior, es muy probable que su respuesta sea algo similar a, le deseo lo mejor en todos los aspectos de su vida. Cada persona tiene sus propios sueños y metas, y espero que él encuentre la felicidad en alcanzarlos. O quizás con una sonrisa que denota una distancia prudencial, podría evadir la pregunta diciendo, mi enfoque está en mi carrera y en mis proyectos actuales. Les deseo a todos lo mejor. Esta postura no nace de la indiferencia, sino de un profundo sentido de respeto por la individualidad y por las distintas etapas de la vida. Demet, al igual que Can, ha evolucionado y sus caminos vitales han tomado direcciones diferentes. Reconocer esto y actuar en consecuencia es una muestra de madurez y de una comprensión clara de que cada uno es el arquitecto de su propia existencia. No hay resentimiento ni competencia en su actitud, sino una aceptación serena de que lo que fue pertenece al pasado, y lo que vendrá es un horizonte a construir por separado. *** La elegancia de la ausencia de respuesta ***. La forma en que Demet aborda estas preguntas es un reflejo de la inteligencia emocional que ha desarrollado. Ha aprendido que las relaciones, incluso las más intensas y mediáticas, son capítulos que se cierran y que la energía debe canalizarse hacia el crecimiento personal y profesional. Su silencio ante los planes de paternidad de Can no es un signo de falta de interés, sino una declaración de independencia y de enfoque en su propio camino. Muchos de sus seguidores admiran precisamente esta cualidad. Ven en ella a una mujer fuerte, autónoma y que no necesita aferrarse al pasado para definir su presente o su futuro. Su valor no reside en una relación pasada, sino en su talento innegable, en su ética de trabajo y en su integridad como persona.
Por lo tanto, si Can Yaman encuentra a esa persona especial con la que desea formar una familia, es casi seguro que Demet Özdemir recibirá la noticia con la misma gracia y respeto con la que siempre ha manejado los asuntos relacionados con él. Podríamos imaginarla pensando, cada uno está en su momento. Él busca la paternidad y yo sigo construyendo mi carrera y mi vida. Le deseo sinceramente que encuentre la felicidad en ese proyecto. No hay espacio para la envidia o para el sentimiento de ser eclipsada. Al contrario, como mujer que también valora las relaciones y la posibilidad de construir un futuro, es probable que vea sus aspiraciones con comprensión y buenos deseos. *** El presente y el futuro de 2 estrellas ***. Es importante recordar que la relación entre Can y Demet fue una etapa significativa, pero al fin y al cabo, una etapa. Ambos han seguido adelante y aunque el cariño y el respeto mutuo puedan persistir, ya no comparten un proyecto de vida común. La vida de Can y sus deseos de paternidad son sus propios planes, sus propias decisiones y su propio camino. Demet, con su propia vida, sus propios sueños y sus propias metas, no tiene por qué tener una opinión específica o ser parte activa de esa decisión. Su respuesta, si es que alguna vez llega a ser directa, seguramente será fiel a su personalidad, madura, elegante y completamente enfocada en su propio horizonte. De hecho, esta misma actitud de Demet es lo que la ha mantenido en un lugar tan especial en el corazón de sus seguidores. Ella no se aferra al pasado, no se deja llevar por los rumores y siempre proyecta una imagen de fortaleza y autonomía. Sabe que su valor no está ligado a una relación pasada, sino a su talento, su trabajo y su persona. Así que, ¿qué respondió Demet Özdemir a que Can Yaman quiere ser padre? Oficialmente nada. Y esa ausencia de respuesta es en sí misma una respuesta elocuente. Es una demostración de que ha cerrado ese capítulo de su vida y está plenamente enfocada en su presente y su futuro. No necesita comentar sobre la vida de los demás, ni mucho menos sobre sus planes de paternidad. Ella está construyendo su propia historia, una historia que, sin duda, seguirá inspirándonos a todos con su talento y su gracia. *** Reflexiones finales, caminos separados, sueños compartidos ***. Es fascinante observar cómo las vidas de las personas evolucionan, ¿verdad? Can buscando la paternidad y un ancla en su vida, Demet consolidando su carrera y viviendo su vida con una gracia envidiable. Ambos nos recuerdan que las relaciones pueden ser etapas importantes y maravillosas en nuestras vidas, pero que al final, cada uno debe encontrar su propio camino y perseguir sus propios sueños. Y la verdad es que como seguidores, lo más bonito que podemos hacer es desearles lo mejor a ambos en sus respectivas trayectorias, tanto personales como profesionales. Este análisis sobre los planes de paternidad de Can Yaman y la probable reacción de Demet Özdemir nos deja con una sensación de madurez y de evolución. Hemos visto que aunque su pasado compartido siga latente en la memoria de muchos, ambos siguen adelante con sus vidas, cada uno construyendo su propio futuro con sus propias reglas y aspiraciones. La fuerza de la individualidad y la importancia de seguir adelante, incluso cuando las etapas del pasado fueron significativas, es un mensaje poderoso que ambos nos transmiten. Espero que hayan disfrutado de esta charla tanto como yo. Me encanta poder compartir con ustedes estas historias y poder analizarlas juntos, buscando no solo los chismes, sino también las reflexiones más profundas sobre la vida y la evolución de las personas que admiramos. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre los planes de paternidad de Can Yaman? ¿Y cómo creen que Demet Özdemir podría responder si se le preguntara directamente? ¿Les sorprende su discreción o les parece lo más sensato? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestras conversaciones. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a que YouTube nos recomiende a más amantes del espectáculo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este tipo de noticias, o simplemente a quienes disfruten de una buena charla sobre las estrellas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que seamos cada vez más en esta familia. No se perderán nada de nuestras actualizaciones. Gracias de corazón por acompañarme y por su increíble apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más actualidad, más análisis y mucho más. Chao, chao.